Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo para la Mutual de AMR, para el taller de ecología. Hola Yani, ¿cómo estás? La primera conectada. Hola Ceci. Estoy aceptando a Ceci. Hola Isabel, Paula. Hola, Hola Ceci, ¿cómo estás? bien. Bueno, bienvenida. Te agradezco mucho esta participación. Vamos a armar una especie de encuentro para que nos cuentes un poco algunas cosas sobre los humedales que tanto nos preocupan y nos están ocupando en este momento. Les agradezco a todas las personas que están participando y que se están empezando a conectar. Y a modo de presentación también quiero decirles a todos y a todas que, bueno, yo soy docente del taller de ecología de la Mutual de AMR desde hace ya 4 años. Este año empezamos de manera online, así que fue una novedad para todos. Y la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Y bueno, el taller de ecología es parte de la comisión de ecología de la Mutual, que tiene unos 10 años ya en funcionamiento, y el taller de ecología tiene, no, perdón, 10 años también. Yo estoy hace 4 años y bueno, y este es nuestro primer vivo para poder compartir con la comunidad, los socios y las socias, porque uno de los objetivos de la Comisión de Ecología es relacionarnos con la sociedad y promover todo lo que sea la toma de conciencia en cuanto a la ecología de manera individual y de manera institucional. Entonces nos pareció una súper buena oportunidad charlar con Ceci, que es nuestra representante del Taller Ecologista, que es una ONG que hace 35 años trabaja en la ciudad de Rosario, con todas las propuestas y proyectos socioambientales. Y Ceci es representante del área de humedales para la vida y del área de educación socioambiental. Para nosotros es un orgullo muy grande tenerte en esta oportunidad. Ceci es licenciada en Ciencias Biológicas y tiene una trayectoria súper ardua e intensa en todo lo que sea el estudio de los humedales, tiene una investigación con la UBA, bueno, y también es docente a nivel secundario, terciario, universitario, es consultora, participa de varios proyectos de investigación sobre los humedales. Así que, bueno, esta fue la presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos de tu experiencia, qué es lo que está pasando con nuestros humedales. Si querés empezar con qué son los humedales, para que a todos nos quede un poquito claro que hoy en día todo el mundo está con todo este tema, que es terrible, ¿no? Pero muchos no sabemos bien qué son y para qué sirven, ¿no? Humedales para la vida. Por qué para la vida? ¿Qué es lo que nos sostienen? ¿Nos traen beneficios? ¿Es costoso mantenerlos? Bueno, hola Ceci. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para mí es un placer porque charlar acá con vos de esto porque es lo que me gusta, me encanta, así que gracias. Bueno, Pedales, sí, decime. gracias a vos. Ah, bueno. Em, a ver, los humedales son ecosistemas. ¿Sí? No son muy fáciles de definir porque son ecosistemas que tienen particularidades especiales, pero son ecosistemas. Así como estudiamos en la escuela los ecosistemas terrestres y la clásica clasificación de los biomas, ¿sí? Las selvas, los bosques, la sabana, bueno, también tenemos los ecosistemas acuáticos y los humedales son otro tipo de ecosistema. Eh, ¿Por qué digo que no son fáciles de definir? Porque en realidad son tan heterogéneos entre sí que cuesta encontrar una definición única, abarcativa, que realmente los describa a todos y los englobe a todos en la misma definición. Lógicamente tienen
características comunes, ¿sí? Que es la presencia de agua. La presencia de agua temporal o permanente, de un agua superficial, o sea que se puede ver en superficie, son aguas someras, de playas, digamos, ambientes playos, o de muy poca profundidad, o incluso subsuperficial, ¿sí? Hay humedales que a simple vista no nos damos cuenta de que son humedales porque no vemos el agua en la superficie, pero sí está en el suelo, ¿sí? En esa parte del suelo que, donde crecen las raíces, ¿sí? Entonces, el agua está siempre. Y además, los humedales tienen una biota, ¿sí? Una serie de seres vivos adaptados a esa presencia de agua de esa forma, ¿sí? Con esa profundidad, con esa periodicidad. Animales y plantas que, por ejemplo, plantas hídricas, suelos hídricos, y animales que en general tienen adaptaciones tanto para, por ejemplo, nadar cuando el agua es un poco más, cuando están húmedos los humedales, o incluso para permanecer en el ambiente terrestre cuando los humedales están secos, ¿sí? Entonces, esas son las características generales, ¿sí? Pero yo cuando te digo de esto, te estoy hablando de la costa atlántica, de lagunas altoandinas, del salitral, de mallines patagónicos, de las turberas en Tierra del Fuego, o sea, son ambientes muy heterogéneos entre sí. Ceci, y en la Argentina tenemos un registro que en donde estén relevados todos esos humedales tan diversos que vos nos estás comentando. Bueno, ¿tenemos humedales en Argentina? Sí, tenemos un montón de humedales en nuestro país. Aproximadamente se calcula, no tenemos un registro así detallado, un inventario de absolutamente todos los humedales. Pero se calcula que aproximadamente el 21% del territorio argentino es de humedales. Tenemos más humedales en el noreste de nuestro país, más grandes, ¿sí? Como el delta del Paraná, como los esteros de Liberá, pero también tenemos, como te decía, en Patagonia, las lagunas altoandinas, que son más pequeños, pero no por eso menos importantes, ¿no? Porque cumplen funciones, los humedales cumplen funciones muy importantes para los ecosistemas con los que están relacionados y para las sociedades que dependen también del funcionamiento de esos humedales. Buenísimo. Ceci, y ya que nombraste al delta del Paraná, que es el que más tiene relación con nuestra población, ¿no? Siempre me gusta hacer hincapié en lo local, en lo que tenemos cercano, ¿no? La ecología habla de eso, de valorar lo propio, el propio suelo donde nacimos, donde seguimos creciendo, ¿no? Y lo local. Entonces, bueno, el delta del Paraná, como vos decís que es tan valioso y que es el más cercano de por lo menos los que nombraste, después estarían los esteros de Liberá. El delta del Paraná, ¿qué tipo de fauna encontramos? ¿Qué tipo de esta biota hídrica que nos nombrás? ¿Hay alguna característica especial? ¿Alguna de las especies que nos quisieras comentar que son súper importantes por su rol ecológico quizá y que en este momento están sufriendo la quema? Bueno, el delta del Paraná es un macro ecosistema de humedal, ¿sí? Es grande, abarca aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados de superficie, se extiende desde el puerto, desde la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, hasta entrando a la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es un humedal fluvial, ¿sí? Esto quiere decir que está influenciado por el régimen hidrológico del río Paraná, fundamentalmente, pero también del río Uruguay, ¿sí?
El régimen hidrológico para los humedales es súper importante. Es la fuerza, digamos, externa que regula la estructura de la comunidad, es decir, la biodiversidad que se va a desarrollar ahí, y los procesos biológicos, los ciclos de materia y energía que se van a dar ahí en el humedal. El hidroperiodo es el patrón, digamos, de comportamiento del agua, ¿sí? El tiempo de ocurrencia, ¿sí? Que acá en el delta del Paraná, ahora, por ejemplo, en septiembre, en un año normal, que este no lo es desde ningún punto de vista, pero bueno, en un año normal, las aguas, el nivel del agua empieza a subir en septiembre hasta alcanzar su máximo en marzo, donde después empieza a bajar. Y después luego en septiembre empieza a subir y ese es el ciclo. El río trae consigo barros, ¿sí? Un montón de materia orgánica que es fundamental para formar el suelo, y trae vida, ¿sí? Es un corredor biológico que trae, que es como si fuera una autopista donde las especies se trasladan en sus distintas formas, desde huevos, esporas, propágulos, hasta peces que vienen nadando, se trasladan para reproducirse o para venir a alimentarse acá, ¿sí? Esto tiene, digamos, como consecuencia que no es que nosotros tengamos especies que son endémicas de acá, es decir, que en estado silvestre se encuentren solamente acá y no en otro lugar, ¿sí? Nosotros tenemos especies de linaje amazónico, por ejemplo, en los bosques de galería del delta, ¿sí? Qué interesante y qué valioso y qué importante sería darle realmente la protección que merecen. Cuánto por conocer y por, ¿no? O sea, especies que vienen del Amazonas, que es el pulmón del planeta, y es tan valioso que nos traigan toda esa riqueza hacia el sur, y pienso, ¿no? Que cuánta despreocupación y cuánta desvalorización, lamentablemente, que estamos viviendo de nuestro querido humedal. Quiero aclarar, Ceci, y a todos los que nos están viendo, que pueden mandar preguntas por el espacio donde dice comentar, y a los últimos minutos Ceci las va a responder. Bien. Y sí, va a quedar grabado para que después lo puedan ver, para también los que están preguntando. Ok. Bueno, y otra cosa importante que también te quería aclarar, es que así como decía hace un rato, que los humedales en sí, entre sí, son muy heterogéneos, ¿sí? Cuando hablamos de los mallines, hablamos de la costa atlántica y hablamos del delta, son bien distintos, si bien son humedales, son bien distintos. Dentro del delta también hay mucha heterogeneidad, ¿sí? No es lo mismo el delta superior, que le llamamos nosotros, ¿sí? El área que está entre Diamantes y llegando a la conexión vial Rosario-Victoria, por ejemplo, que el delta inferior, ¿sí? Que está cerca del estuario del Río de la Plata. No es lo mismo en suelos, ¿sí? El delta inferior está más influenciado por el mar, por su cercanía al mar, entonces hay sales, con lo cual hay otra vegetación que se desarrolla en ese lugar, y asociada a esa vegetación, otro ensamble de organismos, de especies animales, ¿no? Además de eso, en el delta tenemos tenemos especies arbóreas y arbustos que crecen asociados a los cursos de agua en las zonas que son más altas, ¿sí? Estos se llaman albardones, las zonas más altas. De todas maneras, claro que la zona alta en relación con la baja a veces no supera los 2 metros, digamos. Claro. Pero son muy importantes porque está el albardón, donde crecen mayoritariamente árboles y arbustos. Después tenemos la zona
media, ¿sí? De la media loma se le dice, incluso se puede distinguir una media loma más alta, una media loma más baja, donde crecen más que nada pasturas, o sea, tenemos pastizales en el humedal, pajonales, y la zona baja, que es la que, donde se forman las lagunas, ¿sí? Que algunas son permanentes y otras son temporarias, o sea, se forman cuando sube el agua, pero cuando el agua baja, se secan, ¿sí? Y ahí crece vegetación hidrófita, ¿no? Macrófitas flotantes, como son el irupel, ¿cómo se llaman? Los camalotes, las distintas especies de camalotes, repollitos de agua, acordeón de agua. Y esas lagunas también son muy importantes para muchos peces, ¿sí? Porque, por ejemplo, el sábalo, que es la especie, digamos, más explotada por nosotros, por la pesca, porque la consumimos y porque se exporta, el sábalo baja y cuando está el periodo de aguas altas, ingresa, ¿sí?, al delta, desova en las lagunas y se va, ¿sí? Y entonces esas lagunas funcionan como una especie de cuna de los alevines que nacen ahí y que están protegidos, ¿sí? Porque si el sábalo desovara en el río, se lo morfan, se lo comen todos los depredadores que tienen. Entonces desovan las lagunas y esas lagunas tienen mucha materia orgánica con vegetación y es el alimento que el sábalo utiliza para crecer. Una vez que se queda toda una temporada y una vez que vuelve a ocurrir el ciclo, los alevines salen al río, ¿sí? Entonces, son lugares muy importantes. Imagínate si con un terraplén yo interrumpo un curso de agua que alimenta una laguna, ¿sí? Seco la laguna y entonces voy a tener menos hábitat, menos disponibilidad de hábitat, y en este caso para reproducción de esta especie en particular. Y así todo, ¿sí? Sí, todo. Entonces, Sí, hay toda una cadena de efectos, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es la quema, ¿no? Pero después es como un efecto dominó, que también nos recuerda que está todo relacionado, somos parte de una gran red, no hay nada que no hagamos que después nos repercute en otras especies y viceversa. O sea, todo esto nos recuerda el rol que tenemos y la reciprocidad dentro de la gran red de la naturaleza. No hay nada que no tenga impacto en otro lugar y en otra especie. Fíjate, solo con el ejemplo del sábalo, ni siquiera tiene su nido acuático para desovar por falta de agua. Cuando no debería faltar y debería estar todo esto absolutamente protegido. Hay todo un efecto dominó de destrucción, ¿no? Sí. Lamentablemente. Esto que vos me decías al principio, ¿por qué humedales para la vida? Bueno, justamente por eso, porque los humedales cumplen funciones que redundan en beneficios para las sociedades. Beneficios que muchas veces no están no son muy visibles por nosotros mismos, ¿sí? Pero, por ejemplo, los humedales amortiguan inundaciones. El delta del Paraná amortigua la inundación. No la previene, la inundación viene, el agua viene, esto viene, o sea, el ciclo hidrológico del Paraná está alimentado fundamentalmente por las lluvias que ocurren en la zona alta de la cuenca. La cuenca ¿sí? En Brasil, ¿sí? Paraguay, todas esas lluvias son las que van a alimentar nuestro río. Eso no se puede prevenir, ¿sí? Pero el humedal, ¿qué hace? Absorbe ese agua, entonces lo que hace es amortiguar el pico. Y después, en el momento de sequía, va alargando ese
agua, ¿sí? Como si fuera una esponja, vamos a decir así en términos simplificados, ¿sí? Por la vegetación que tiene y por el tipo de suelo que tiene esa capacidad. Entonces, cuando está el periodo de sequía, no nos quedamos sin agua, ¿no? Entonces, esa es una función súper importante. Además, almacenan carbono, ¿sí? Los humedales almacenan mucho carbono. En general, todos los ecosistemas naturales almacenan carbono porque el dióxido de carbono atmosférico es tomado por las plantas y a través del proceso de fotosíntesis las plantas se transforman en compuestos como azúcares, celulosa, almidón, que utilizan ellas mismas. Pero los humedales, además de eso, almacenan carbono en los suelos, en su suelo, ¿sí? Y esto es porque existen una serie de bacterias, ¿sí? De microorganismos que viven en el suelo y que secuestran ese dióxido de carbono y lo mantienen ahí dando vueltas en esos loops microbianos, en esas cadenas alimentarias entre bacterias, y además mucho de de la pastura que está seca, que se seca por la sequía, digamos, alguna no termina de descomponerse y se incorpora en el suelo, lo cual queda secuestrada en el suelo, ¿no? Eso es un beneficio. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Tal cual. ¿Sí? Entonces, Totalmente. otra función muy importante de los humedales es depurar agua. Te hago una pregunta respecto al dióxido de carbono. También puede ser que el humedal que tenemos, digamos, frente a una ciudad que está todo el tiempo emanando gases tóxicos, calor, y entre ellos también dióxido de carbono, metano desde los rellenos sanitarios, bueno, desde el tráfico, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, todo el cordón industrial Rosario que emite contaminación al aire. Toda esa contaminación que estamos emanando hacia nuestra atmósfera, el humedal, de ahí lo absorbe y también sucede este proceso de secuestro en sus bacterias de las raíces, también pasa lo mismo. Sí. O sea que ese es un beneficio total, porque si vamos a hacer, ese es un beneficio absoluto, porque como ciudad industrial, somos una ciudad que contamina mucho el aire, ¿no? Entonces tener semejante esponja enfrente que está todo el tiempo absorbiendo esos gases y de alguna manera permitiéndonos seguir con este modelo industrial, es un beneficio, es un gran beneficio, que quizás no nos damos cuenta porque no lo percibimos porque siempre fue así, está permanentemente absorbiendo bajando la temperatura, absorbiendo la contaminación, capturando dióxido de carbono. La contaminación del agua también, ¿sí? Porque las plantas, la vegetación del humedal absorbe, incorpora en sus células, en sus tejidos, contaminantes del agua, ¿sí? Que vienen lógicamente de efluentes maltratados. De los contaminantes, digamos, es uno de los elementos que se usa, ¿sí? También secuestran, hay especies, nosotros en la Facultad de Química e Ingeniería de la UCA hicimos un trabajo de investigación con macrófitas flotantes del Paraná, con salvinia, que es el acordeón de agua, y demostramos que secuestra plomo, ¿sí? Del agua.
Entonces, también depuran el agua, no solamente el aire. Increíble, increíble. Sí, y además son hábitat de especies que usamos, como decíamos, el sábalo recién, bueno, el dorado, un montón de especies de peces, eh, pero también, qué sé yo, la nutria, la caza de nutria es una práctica tradicional también del delta. Madera, ¿sí? Acá no, en nuestra zona no, pero en el delta inferior hay plantaciones también, se hace la silvicultura, digamos, ¿sí? Hay ganadería y es el hábitat de sauce, por ejemplo, que se usa para madera, ¿sí? También sacamos materiales, ¿sí? Materiales que después usamos para la construcción, qué sé yo, arenas sacamos del humedal, juncos para la mimbrería, o sea, eh, un montón de servicios nos están aportando los humedales que, lógicamente, si los destruimos, perdemos también nosotros, ¿no? Porque un continuo, las relaciones terminan siendo infinitas y son muy estrechas a nuestra salud también como sociedad. Totalmente. Y me quedé pensando que vi que se habían destruido muchas colmenas de abejas en la isla, de apicultores artesanales, las abejas que son tan importantes en la cadena alimentaria, la polinización de las flores. ¿Qué nos podés contar Sí, sobre el rol de las abejas que se estaría perdiendo en este caso, ¿no? es un montón. Mira, la apicultura es otra actividad tradicional del Delta. Se realiza a distintas escalas, a escala familiar o a escala más industrial. Puede trasladarse, las colmenas pueden ponerse en lugares permanentes o pueden ser trashumantes, digamos. Y las abejas se alimentan de plantas nativas y también de exóticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un producto, está la miel de Catay, que es una plantita nuestra de acá, que tiene un sabor muy particular, muy característico. Y eso permite la generación de un producto local y orgánico, ¿sí? Porque no tiene nada de agroquímicos ni de nada, o sea, es la apicultura por suerte en el delta, o sea, el delta tiene la suerte, digamos, que no lo atraviesen rutas, ¿sí? Que no haya demasiados cultivos que usen extensivos, que usen agroquímicos, con lo cual la miel que se produce en el delta es orgánica, ¿sí? Y eso es súper valioso para la salud de las sociedades y también económicamente, porque ahora cada vez más, ¿no? Se está tendiendo al consumo de alimentos saludables. Tal cual. Entonces, digamos, si sacamos eso, si perdemos eso, es mucho lo que perdemos. Sí, es impresionante. Y estoy anotando las preguntas que van haciendo. Bueno, Ceci, y entonces, bueno, ya nos contaste muchísimo los beneficios que nos dan permanentemente, y bueno, un poco en relación a eso, sería más que importante, digamos, fundamental, empezar a hablar de la ley de protección de humedales, que hasta el momento se lucha y no se consigue la sanción. Que también, viste, yo pienso, bueno, existe la ley de protección de bosques y sin embargo tampoco funciona como debería funcionar, con todos sus controles y cumplimiento. Entonces, bueno, ¿qué pensás un poco sobre la ley de protección de humedales? Más que nada, ¿qué es lo que se lograría si se sancionaría y realmente se cumpliría, ¿no? En todo su
desarrollo y su cumplimiento. Y bueno, también un poco si el taller ecologista tiene experiencia sobre esto, estuve viendo que estuvo presentando notas al Estado desde la primer quemada de este año, que fue el 16 de abril. Bueno, un poco si hay alguna respuesta, ¿cómo lo ves en el panorama general de la ley? Bueno, la ley es un gran dilema porque ya tenemos experiencia de que hay un montón de leyes que están buenísimas y que no se cumplen. Así que sí, es una gran pregunta, ¿no? Tendría que estar todo, sin embargo, sabemos y vemos que no. La ley yo creo igual que es necesario, es necesaria, lo cual no garantiza de que, bueno, una vez sancionada la ley y puesta en aplicación y demás, ya está, ¿sí? Estemos garantizados, no. Es como que, no, esto recién comienza y es la sociedad la que tiene que hacer presión para que se cumpla la ley. Las leyes en general. Pero yo creo que es importante porque en Argentina los recursos naturales, o sea, las provincias son dueñas de sus recursos naturales, ¿sí? Entonces son las que van a gestionarlos. Esto tiene sus pros y sus contras, porque cuando estamos hablando de un ecosistema que tan grande, ¿sí? Un macroecosistema, o sea, que implica distintas jurisdicciones, ¿sí? Por ejemplo, distintas provincias, que una provincia haga una cosa y que otra provincia haga otra, en realidad, en términos de conservación, los sistemas naturales, o sea, los ecosistemas naturales no entienden de jurisdicción. Entonces, no tiene marcha, digamos, no sigamos degradando los humedales. Perdón, ¿Sí? se cortó justo que dijiste, Sí. se necesita una ley de presupuestos mínimos y apareciste recién. No sé, igual. Bueno. No, una ley, entonces decía que una ley de presupuestos mínimos, nacional de presupuestos mínimos, es una herramienta básica para establecer justamente la base de protección que tienen que tener todos los humedales de nuestro país, la protección y regulación de sus actividades, ¿sí? Porque esta ley no es una ley antiproducción, no significa que hecha la ley no se va a poder producir más no. Va a ayudar a contribuir al ordenamiento territorial, al ordenamiento ambiental territorial. No sé si otra vez me volví a quedar dura o desaparecer. No. No, porque te veo a vos así dura. Estas cosas locas de la conexión. No, te decía que la ley no es una ley contra producción, ¿sí? Pero tiene que haber un ordenamiento ambiental territorial que diga, bueno, dónde dónde realizar determinadas actividades productivas, dónde no,
¿sí? Ujú. Y en donde se realizan, digamos, de qué manera se realiza, ¿sí? ¿Hacemos ganadería en la isla? Bueno, hacemos ganadería, pero ¿de qué manera hacemos ganadería? ¿Sí? Entonces, la ley yo creo que es muy importante para eso, para establecer la base. Seguro. ¿Y crees que la presión social sirve para esto? Las movilizaciones, ¿no? Es como que este año también, con la pandemia y todo lo que nos cambió, esta coyuntura tan extraña, por ahí pensar que es una oportunidad, entre comillas, ¿no? Como para darnos cuenta que mucha parte de la población se terminó de dar cuenta y de tomar conciencia de lo importante que es la protección del ambiente, ¿no? Es como una ventana de oportunidades. Bueno, Sí, lamentablemente, sí, pero quizás es sí, la justo, oportunidad para presionar socialmente y también unir las fuerzas y accionar desde este tipo de ONGs, ¿no? Que también nos podés comentar como, si alguien quiere participar. sí, perdón, eso es algo que me habías preguntado y no te contesté. Sí, Taller Ecologista, bueno, participo, digamos, está involucrada activamente desde principio de año, mandando cartas, difundiendo la problemática, tratando de comprenderla también, porque este tema de las quemas es una problemática muy compleja, que lleva muchos años, pero que cada año es diferente también, es particular, porque tiene las particularidades de la coyuntura social, económica y política del país, ¿no? Entonces también se va complejizando en ese sentido. Eh, y además, bueno, representantes, digamos, del taller expusieron en diputados. Eh, yo creo que sí, que de alguna manera se nos está escuchando. Esperemos después. Ahora hay 11 Cámara de Senadores, 8 diputados, de los distintos, de los distintos partidos políticos, ¿sí? Son todos anteproyectos y bueno, ahora la idea es realmente hacer uno entre todos esos, unificarlo, hacer uno que realmente incorpore todo. Y ahí Taller Ecologista con otras organizaciones de la región han estado aportando experiencia y conocimiento para que realmente se arme una ley a la altura de la que debe tener, ¿sí? Buenísimo, Ceci. Súper claro. Bueno, te voy haciendo las preguntas, ¿sí? Como para ya ir finalizando. Una de ellas Bueno, es, ¿existe la posibilidad de que nosotros en nuestra casa armemos los plantines de especies nativas para a futuro llevar al humedal y plantar? Porque hay mucha gente que tiene, no sé si es una especie de fantasía, si es posible, o realmente el humedal las tiene que volver a generar dentro de años, o si desde acá podemos hacer algo. ¿Es posible? bueno, mira, cuando yo te hablaba del término conservación, que te decía la ley para la conservación de los humedales, la conservación es entendida desde la preservación, ¿sí? Eh, la preservación de un ecosistema, desde la restauración, es decir, el arreglo, vamos a decir, de un ecosistema que ha sido dañado, y desde la producción en el marco de lo que sería el desarrollo sustentable. Entonces, esta pregunta que me hacen viene dentro de lo que sería la restauración. ¿Se puede cultivar y hacer crecer especies nativas? Sí, se puede. Hay mucho por investigar sobre eso. Acá hay una experiencia en Rosario, en el vivero de plantas nativas de la municipalidad, donde
realmente lograron reproducir un montón de especies nativas, pero te digo que esto es un trabajo un trabajo muy importante porque no se sabe en general, o sea, conocemos mucho de cómo es la reproducción y la replicación de plantas ornamentales, pero no de las nativas. Y hay muchas nativas que pueden servir de ornamentales, ¿sí? Pero, digamos, yo soy muy cuidadosa cuando me dicen eso, digamos, ir a plantar a la isla todo lo que se quemó. Bueno, Claro. hay que saber para hacer eso, ¿sí? Hay que Seguro. saber, hay que conocer el ambiente, porque si no, lo que podemos hacer es generar un ambiente totalmente distinto, ¿sí? Exacto. Y a veces Entonces, no es que... ¿Cómo? podemos, podemos generar un desequilibrio hasta con la mejor intención. Exacto, sí. Sí. Ceci, tengo otra pregunta. Respecto a los sitios Ramsar, que nuestro humedal es uno de ellos, pero están preguntando ¿a dónde se podría pedir, solicitar que se los incluya como tales para poder protegerlos? ¿O no es necesario que la población lo haga? No, la Convención Ramsar es un acuerdo intergubernamental, un tratado intergubernamental que consiste justamente en la convención en el 2 de febrero del 71. El 2 de febrero es el Día de los Humedales, y Argentina adhiere a ese tratado desde el 97, más o menos, ¿sí? Fines de los 90, Argentina y otros 150 países del mundo adhieren a ese tratado. Nosotros tenemos ahora un sitio Ramsar en el Delta, ¿sí? Delta del Paraná, que engloba dos parques nacionales, ¿sí? Que también están en el Delta, ¿sí? El Parque Nacional Predelta y el... Eh, sitio Ramsar. Lo que pasa es que digamos, la convención no tiene el poder, digamos, o sea, que un lugar sea Ramsar está bueno porque lo que está diciendo es que es un sitio importante para la humanidad, para el mundo, para proteger. Ahora, si se realiza alguna práctica que no está permitida, la Convención Ramsar no tiene el poder es necesaria una ley, o sea, para poder sancionar, no me salía. Claro, claro. Buenísimo, Ceci. Y una, digamos, relacionada con lo que es la legislación, viste que hace poco salió el acuerdo de Escazú, que promueve la participación social en los proyectos, cualquier tipo de proyectos, que se haga una opinión pública, una audiencia pública en evaluaciones de impacto ambiental y demás. ¿Te parece que el acuerdo de Escazú va a también propiciar y facilitar la sanción de la ley de humedales? ¿Ayuda a esto? No sé si la sanción, pero sí que la ley incluya esto de la participación ciudadana y de la correcta información, ¿sí? Porque lo que dice el acuerdo es que la ciudadanía tiene que estar debidamente informada y en tiempo, ¿sí? O sea, con tiempo como para poder tomar decisiones, digamos, y decidir también, ¿no? O sea, no influye en la sanción de la ley, pero sí me parece que puede llegar a influenciar en el proyecto final de ley que realmente incluya esta participación ciudadana que es súper importante. Seguro, seguro, genial.
Bueno, y acá me preguntan, ¿pensás que es posible que las organizaciones ambientalistas se pongan de acuerdo para llevar una sola ley? ¿Estamos cerca de esto? Bueno, hay una sola ley, que es la Ley de Protección de Humedales, ¿no? Sí, las organizaciones, en realidad los anteproyectos de ley los presentan los distintos partidos, ¿no? Pero no los hacen ellos. Participan las organizaciones, o sea, los que hacen Ahora. o generan o ayudan a escribir el proyecto es el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, y después seguramente tendrán algún aporte, pero están involucradas las organizaciones en la redacción de los anteproyectos, lógicamente, y, y otros actores, digamos, pero están. Seguro. Y bueno, preguntan si la ley de presupuestos mínimos incluiría la ley de humedales. Es una de Sí, ellas. claro, claro, es una de Es ellas. la ley de humedales sería una de presupuestos mínimos que regule y proteja nuestros humedales, justamente. Sí, sí, esto de los Eh, presupuestos mínimos es justamente la base, es lo que yo decía exacto. antes. Es la base de protección. Después, cada provincia la tiene que aplicar, lógicamente, porque es nacional, ¿sí? Entonces, como que se federaliza, eh, pero puede sumar a la protección de los humedales, puede sumar reglamentaciones, pero no restar, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Claro, que hoy en día no tenemos ni siquiera esa base, no está ni siquiera esa base para poder legislar y proteger. No. Bueno, genial. Hay un comentario que me interesó. Dicen que hay pájaros, aparecen muchas abejas muertas en el patio de su casa y muchos pájaros vivos que antes no había. ¿Puede ser que Sí, estén viniendo, escapando del fuego? sí, seguro, 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 pero no se van a quedar, ¿eh? Eh, obviamente que sí, sí, se está viendo fauna, sobre todo aves, que son las que pueden escapar más fácilmente, las otras les cuesta más escaparse del fuego. Se están viendo en toda la ciudad, sí, pero no se van a quedar. Ceci, que tenemos que hacer algo respecto a eso, viste que uno siempre cree que tiene que hacer algo y quizá no, al contrario, no interferir, que ellos vengan, aniden y se vayan. No hay que ni darles de comer, nada. Ellos No, buscan no, su propio alimento, exacto. No, darles de comer encuentran su momento, vuelven. fauna silvestre, fauna silvestre. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros amigos de la fauna doméstica. Eh, darles de comer, ocuparnos de su reproducción y demás responsablemente, pero de la fauna silvestre no, no porque con esta buena intención podemos llegar a interferir en cosas que no sabemos y que son muy importantes para ellos. Está muy bueno este mensaje, porque muchas veces se cree que hay que tender a mascotizar quizá especies que es imposible y se les genera un daño peor, digamos, tratar de cuidarlas, ¿no? En forma humana, que seguir que sigan su curso natural. Porque Ujú. claro, también hay mucha desesperación desde este lado, ver que nos están quemando la isla y quiero hacer algo, hay que hacer algo, bueno. Entonces ahí surgen todas estas cuestiones y preguntas. Acá me preguntan, ¿propietarios en las islas pasarían a ser arrendatarios por la futura ley? No, no, no. La propiedad privada es la propiedad privada. Hay No. eh, hay terrenos que son del Estado, hay terrenos que son del Estado y que el Estado los arrienda a privados, hay privados que arriendan terrenos a otros privados, eso no, no, el privado es el privado. Lo que pasa es que la ley creo yo que ayudaría a que, por ejemplo, el privado, uno cuando tiene un terreno es responsable de ese terreno, ¿sí? De esa tierra, porque en esa tierra, además de tener un espacio para producir y ganar dinero,
hay diversidad, hay biodiversidad, ¿sí? Y Claro. eso no es del privado, eso es de todos. Es tuyo, es mío y de todos los que nos están mirando. Entonces, el privado tiene que ser responsable de eso y, por ejemplo, cuidar celosamente su territorio, porque también está cuidando los recursos que son nuestros, de todos. Totalmente. Aparte valioso, súper valioso, con múltiples e infinitos beneficios ambientales. Claro, así que, pero el privado no va a dejar de tener su tierra ahí. El que tiene la tierra ahí la tiene. No se la va a sacar ninguna ley. Claro. No esta, por lo menos. Seguro. Bueno, Ceci, ya estaríamos a tiempo, ya estaríamos finalizando, esa fue la última pregunta, así que, bueno, te quiero agradecer infinitamente a vos y al taller ecologista, desde la Mutual, desde el taller de ecología, se me confunde con taller ecologista, desde el taller de ecología de la Mutual, de AMR, siempre estamos a disposición, así que la verdad que me encantó participar de esto, sabes muchísimo, lo transmitís con una calidez y una claridad espectacular, así que realmente un placer, y espero que, bueno, todos los que pudieron conectarse les haya parecido lo mismo, y tenemos que estar unidos y unidas para seguir luchando por lo nuestro. Así que, bueno, Ceci, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y gracias a la Mutual y espero que bueno, que les haya servido, ¿eh? Yo la pasé bien. Gracias. Bueno, saludos a todos y a todas, nos estamos viendo y va a quedar el video guardado, así que para quienes no pudieron verlo hoy, lo van a tener disponible. Ahí mandan mensajitos de agradecimiento. Bueno, gracias a todos y a todas. Aprendí mucho. Buenísimo, Bueno, buenísimo. Gracias. Chao. chao, nos vemos.